Empresario exitoso, descubre un secreto increíble en el cuarto de su hija que cambia todo para sí. Alejandro, un titán en el mundo empresarial, disfrutaba de su éxito en la bulliciosa Ciudad de México. Impresionantes cifras, gimnasios de lujo y cenas en restaurantes exclusivos formaban parte de su vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de toda la admiración y riqueza, un vacío lo carcomía por dentro. La relación con su hija Valentina, de 17 años, se había deteriorado. Su ambición desmedida lo había llevado a ignorar las bagatelas que alimentan el vínculo entre un padre y su hija. Las últimas palabras que había intercambiado con ella eran recordatorios de su escasa presencia. Una mañana, mientras el tráfico infernal le robaba tiempo, un incidente cambió su día. Un coche, sin previo aviso, omitió una señal y le pasó muy cerca. En un relámpago de adrenalina, Alejandro sintió cómo su vida brillaba en una frágil burbuja, con su exitoso exterior ocultando una realidad inquietante. Esa noche, tras regresar a casa, se encontró frente a la puerta del cuarto de Valentina. El miedo a entrar era como un peso inquebrantable. Nunca antes había sentido este temor. Con la mano temblando, giró el picaporte y, al abrir, fue recibido por un estallido de colores y un aire vibrante, una mezcla de arte y emociones que le resultaba completamente ajeno. En un rincón, un diario desenfadado escapaba de su mirada. Curioso, se acercó y al abrirlo, una avalancha de palabras lo golpeó con una fuerza inusitada. Las páginas revelaban un alma tan fracturada como creativa, con relatos sobre sus sueños artísticos y la lucha interna que enfrentaba. Valentina anhelaba ser aceptada en la escuela de arte, pero las expectativas de su padre y la presión de su entorno la rechazaban. Las letras temblorosas hablaron de soledad y decepción, de un grito silencioso que él nunca había escuchado. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La ambición que lo había hecho brillar en su carrera parecía patética frente a las necesidades emocionales de su hija. El éxito material, que una vez lo llenó de orgullo, ahora se convertía en un peso insoportable. Era un dilema moral. ¿Cuánto había sacrificado por su carrera? ¿Era real el mundo que había construido? La imagen de Valentina, luchando por un reconocimiento que él había fallado en ofrecerle, le partió el corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada párrafo que leía, el remordimiento se hacía más intenso, la angustia lo envolvía. ¿Cómo podía ser tan ciego? La jornada de reconocimiento estaba marcada por sacudidas internas, entre lágrimas contenidas y suspiros desesperados. La presión de regresar a su vida habitual le susurraba al oído que todo era una locura. Abandonar cada indicadora de éxito para adentrarse en el mundo del arte, donde su hija luchaba por brillar. ¿Y si sus amigos lo miraban con desdén? La expectativa de su círculo social contrastaba con el genuino deseo de reparar la relación con Valentina. Pero su corazón se encendía con una determinación renovada. Mientras la confusión lo envolvía, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba frente a un diario, estaba en una encrucijada. La exposición artística donde Valentina mostraría su trabajo se acercaba y él debía cuestionarse. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para apoyar a su hija sin perderse a sí mismo en el proceso? La idea de un coleccionista interesándose por su arte podía cambiarlo todo.
Esta incertidumbre le acechaba, ya que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría reconciliar su nueva realidad con su antigua vida? ¿Estaba listo para lo que vendría? La angustia se adensó, y el futuro se tornó oscuro y emocionante al mismo tiempo. La mañana siguiente, Alejandro despertó con la mente agitada. La luz que se colaba por la ventana le reveló una verdad incómoda. No podía seguir ignorando a Valentina. La reunión que tenía programada con sus socios parecía trivial en comparación con el dilema que enfrentaba. Sentía que el tiempo estaba en su contra, cada hora una oportunidad perdida para arreglar un vínculo roto. Su primer impulso fue enviar un mensaje a su hija, algo que jamás había hecho. ¿Quieres que almorcemos juntos?, presionó, enviar, con excitación. Un instante después, el pitido de su teléfono lo sacó de su ensoñación. Valentina había respondido casi de inmediato. ¿De verdad? La sorpresa en sus palabras lo hirió. ¿Cómo había llegado a ser un extraño para ella? Esa pregunta resonó en su mente como un eco doloroso. Decidido a cambiar esa percepción, Alejandro se preparó para la reunión. Pero mientras se ajustaba la corbata, sentía que su corazón latía por el encuentro que le esperaba más que por los negocios. En lugar del enfoque habitual en números y ganancias, su mente se llenaba de imágenes de las pinturas de Valentina, de su pasión y su lucha. Debía ser su aliado, no un obstáculo. Durante el almuerzo, la tensión era palpable. Valentina lo miraba desde el otro lado de la mesa. Sus ojos reflejaban desconfianza. Alejandro tomó aire. El nudo en su estómago casi lo paralizaba. ¿Cómo podía intentar comprenderla si apenas conocía su mundo? Las palabras fluyeron de su boca antes de que pudiera detenerse. Vi tu diario. La reacción de Valentina fue instantánea. Su expresión se tornó en fría y defensiva, como si una barrera se alzara entre ellos. ¿Qué derecho tienes a leer eso?, cuestionó, el calor de su voz marcando la distancia entre sus mundos. Alejandro sintió una punzada de culpa, pero también de determinación. Su hija tenía razón. Había cruzado una línea. No sé cómo disculparme, admitió Alejandro. La sinceridad brotaba de sus labios. Pero he tomado una decisión. Quiero apoyarte en esto, en tu arte. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de posibilidad. Su corazón latía con fuerza. Cada sílaba era una promesa de un nuevo comienzo. Valentina le observaba con un entrecejo fruncido, buscando alguna señal de autenticidad en su declaración. ¿De verdad?, preguntó casi incrédula. Alejandro asintió dedicándole una mirada intensa. Le mostró su vulnerabilidad al confesar. Me perdí en mi mundo, un mundo que construí sin pensar en ti, pero veo lo que necesitas y quiero ser parte de ello. La chispa de esperanza que encendió en los ojos de Valentina lo llenó de una alegría inesperada, pero la sombra de la duda seguía sujeta a la mesa entre ellos. ¿Sería suficiente? La conversación fluyó, pero Alejandro sabía que no todo estaba resuelto. La barrera emocional no desaparecería con unas pocas palabras bien intencionadas. Mientras caminaban por el parque después del almuerzo, Alejandro se sumió en sus reflexiones. Valentina comentó sobre su exposición y los retos de ser creativa en un mundo donde la opinión de su padre pesaba tanto. Alejandro, observando su pasión, empezó a cuestionar su propio enfoque. ¿Hasta dónde podría llegar para garantizar que Valentina no renunciara a su sueño? Voy a estar en la exposición, y no solo como un padre ausente. ¿Crees que podrías mostrarme tus obras antes?, propuso, sintiendo un impulso genuino de involucrarse en su mundo. El brillo en los ojos de Valentina fue inconfundible, una chispa de conexión que había estado ausente por tanto tiempo. Al caer la tarde, Alejandro emprendió el regreso. La sensación de ligereza en su pecho contrastaba con la realidad de la tarea que le aguardaba. Había comenzado a cerrar la brecha,
Pero ¿cómo se convertiría en su apoyo sin intentar imponer sus propias expectativas? El verdadero desafío apenas comenzaba, y sabía que el próximo paso sería encontrar la manera de ser un pilar en su vida artística sin desplazar su propia identidad. Las preguntas lo asaltaron. ¿Y si el arte de Valentina era un éxito? Pero él no podía desprenderse de su influencia. La incertidumbre lo envolvía mientras reflexionaba sobre el futuro que tenía ante sí. La próxima exposición era su oportunidad de demostrarlo todo, pero un nuevo pensamiento le atravesó como un relámpago. ¿Se atrevería Valentina a mostrar su verdadero yo en sus obras? Esa pregunta resonó en su mente, prometiendo que lo que vendría podría cambiar no solo a Valentina, sino a él mismo para siempre. La semana que siguió al almuerzo con Valentina estuvo llena de desafíos silenciosos para Alejandro. En la oficina, su mente fluctuaba entre cifras y proyecciones, pero todo ello parecía irrelevante en comparación con la carga emocional que llevaba. Había decidido asistir a la exposición, pero eso ahora significaba más que una simple muestra de arte. Era su intento de redención. Cada informe y presentación se tornaba en una lucha interna por crear un camino hacia un vínculo más profundo con su hija. La noche antes de la exhibición, Alejandro se sentó frente al ordenador. La luz azulada del monitor iluminaba su rostro mientras repasaba una y otra vez los detalles de su trabajo. Pero en vez de números, su mente se llenaba de ecos de la conversación con Valentina. Se visualizaba en medio de una multitud de espectadores, observando las obras de su hija, sintiendo su ansiedad y su expectación. Una frase resonó en su mente. ¿Qué si el arte de Valentina era un éxito, pero él no podía desprenderse de su influencia? Era un dilema que lo perturbaba. Su éxito se había construido sobre la rigidez y el control, mientras que ella había empezado a abrirse a la vulnerabilidad que el arte requería. ¿Podría él realmente apoyarla sin hacerla sentir que estaba, de alguna manera, restringida por su propia imagen como empresario exitoso? La exposición llegaría al día siguiente, y Alejandro optó por visitar el estudio de Valentina. Necesitaba entender a fondo lo que quería expresar. La idea de entrar en su espacio creativo lo llenaba de ansiedad, pero sabía que al menos debía intentarlo. Al llegar, la habitación estaba impregnada de pinturas y bocetos, un caos deliberado que para Alejandro parecía un ápice de locura, pero también vio pasión y dedicación titilando en cada trazo. ¿Te gustaría ver algunas de mis obras para la exhibición?, le preguntó Valentina, tratando de equilibrar la incertidumbre en su voz con la confianza que estaba forjando. Claro, me encantaría, respondió él con sinceridad. A medida que caminaban entre las obras, la electricidad en el aire crecía, y su conversación se adentraba en temas profundos sobre la vulnerabilidad y el miedo a ser juzgada. Valentina se topó con una pieza que la representaba a ella misma, la única en la que no había tratado de ocultar sus inseguridades. «Esta es la más personal», susurró ella, mirando detenidamente su propia obra. Alejandro sintió que cada palabra de Valentina era un espejo de sus propias luchas. Mientras la escuchaba hablar de su proceso creativo, se sentía al borde de una revelación. Había pasado toda su vida esforzándose por tener control, cuando lo verdadero era dejarse llevar y aceptar la imperfección. La idea de dejar que Valentina expresara todo lo que sentía lo asustaba y emocionaba a la vez. ¿Sería capaz de soportar verla enfrentarse al mundo sin su apoyo manifiesto? La verdad de su relación se desnudaba ante él, y en ese instante la conexión crecía. Estaba empezando a entender que no se trataba de ser un respaldo estructural, sino de permitirle a su hija el espacio para volar. «Valentina», empezó a decir, y las palabras se enredaron en su garganta. La genuina emoción que imprimió a su voz parecía suficiente para invocar un cambio. «Quiero que muestres tu verdadero yo.
Quiero que seas tú misma sin que yo influya en nada. Valentina lo miró incrédula, sorprendida por esa súbita apertura. En su mirada, Alejandro vio la chispa de una nueva esperanza, pero también la sombra de la desconfianza que aún persistía en su relación. ¿Y si no les gusta a todos?, preguntó Valentina, sus nervios calando en su voz. Es lo que menos importa, respondió él con firmeza. Lo que más cuenta es que tú te sientas orgullosa de lo que has hecho. Ella asintió, y por un instante hubo un destello de entendimiento entre ambos, pero Alejandro sabía que el reto estaba lejos de terminar. La exposición se acercaba como una prueba para ambos, un punto de inflexión inminente. Sin embargo, su propia inseguridad lo llevó a una revelación más inquietante. ¿Qué pasaría si el éxito de Valentina lo hiciera sentir como un padre en conflicto con su propio legado? Son preguntas que colisionaron en su mente mientras la noche se convertía en un laberinto de decisiones imposibles. Alejandro decidió que debía prepararse, no solo para la exposición, sino para cualquier emoción que ésta podría desencadenar. La noche se cerró con un silencio pesado. Él se preguntó si estaba listo para enfrentar los estragos de su propio corazón. La presión empezaba a acumularse, y la mañana siguiente prometía pruebas más difíciles que las que había enfrentado jamás. ¿Sería capaz de mantenerse firme en su apoyo sin perderse en sus propios prejuicios? La ansiedad lo abrumaba, y el dilema antecedente lo esperaba, dejando la puerta abierta a un futuro incierto. La mañana de la exposición llegó como un torrente de emociones que abrumaba a Alejandro. El eco reverberante del silencio en su apartamento le recordaba que estaba a punto de enfrentar una de las pruebas más significativas de su vida como padre. Se vistió con un esmero meticuloso, cada prenda que se colocaba era como una armadura que buscaba proteger su vulnerabilidad. Se miró al espejo y por un segundo se vio como el hombre exitoso que había construido a lo largo de los años, pero esa imagen parecía desvanecerse rápidamente ante un nuevo reflejo, el de un padre que deseaba conocer a su hija de verdad. Mientras conducía hacia la galería, el tráfico se tornó un espejo de sus pensamientos caóticos. Cada semáforo rojo se convirtió en un momento de reflexión. Recordaba su infancia, las expectativas puestas sobre él y la presión que había sentido para sobresalir. En su mente resonaba la pregunta: ¿estaba repitiendo ese ciclo con Valentina? Con cada parada, su determinación se intensificaba. Era momento de dejar de ser un mero observador en la vida de su hija y convertirse en un participante activo. Al llegar, una multitud bulliciosa llenaba el lugar. La decoración era un reflejo del arte de Valentina, vibrante, caótica, hermosa. Al ingresar, su corazón latía desbocado. La primera obra que captó su atención fue un gran lienzo que pulsaba con colores intensos, un explosivo estallido de emociones transformadas en formas abstractas. La sentía llamar a cada espectador a conectar con su verdad interna, y apenas entendió la magnitud del viaje que Valentina había recorrido. Sintió un hormigueo en la piel cuando la vio en el centro de la sala. Su hija lucía elegante y con una confianza que él nunca había visto antes. Los diálogos fluyeron a su alrededor, pero Alejandro no lograba despegar la mirada de ella. El nudo en su pecho reclamaba atención. ¿Era esto el éxito, el reconocimiento que tanto había anhelado por ella? ¿O era un espejismo que lo alejaba de lo que realmente importaba? «Papá, ven a ver esto», dijo Valentina llamándolo. La alegría en su voz le dio un giro a su nerviosismo. Se acercó, y justo en ese momento sus miradas se encontraron. Eso fue suficiente para que él entendiera que el vínculo que había temido perder estaba más vivo que nunca. «¿Qué sientes al ver tus obras expuestas?», preguntó, permitiéndose ser vulnerable. Ella sonrió, una chispa de temor cediendo ante el brillo de una realización.
Siento que me libero. Es extraño, pero al mismo tiempo es liberador. Las palabras de Valentina resonaron en su interior, colocándole un espejo en la cara. Se percató de que ella había cruzado un umbral que él aún no había atravesado. La decisión de apoyarla significaba también cuestionar sus propias creencias sobre el éxito y la validación. Enfrentó el dilema. ¿Podría él, un hombre de negocios que siempre valoró los resultados por encima de todo, encontrar valor en lo subjetivo y personal? Se acercaron a una obra que parecía comunicar sus inseguridades y deseos, un retrato de la lucha interna que ambos vivían. Valentina, al notar su interés, se atrevió a preguntarle, ¿te gusta? Me gusta, pero me motiva a preguntarte, ¿lo hiciste para complacerme o porque era realmente lo que sentías? La pregunta salió casi sin pensarlo. Estaba confrontando la raíz misma de sus temores, abrir una conversación sincera. Su hija lo miró con seriedad. Siempre he querido tu aprobación, papá, pero ahora estoy aprendiendo que lo más importante es lo que yo pienso de mí misma. El peso de esas palabras le cayó como un balde de agua fría. La escena se tornó intensa. La exposición no solo representaba el arte de Valentina, sino también un reflejo de la lucha de Alejandro por deshacerse de sus propias expectativas familiares. Se dio cuenta de que su propia historia influía en la narrativa de Valentina. Sería capaz de cambiar el rumbo de lo que había sido un ciclo de presión. Mientras la multitud celebraba, él se dio cuenta de que el verdadero reto estaba comenzando. Era hora de un nuevo capítulo, no solo para Valentina, sino para él. La pregunta quedó planeando en el aire. ¿Qué decisiones tomaría ahora para realmente acompañar a su hija sin imponerle su propio legado? Fue en ese momento de lucidez que alguien se acercó a él, un rostro conocido, y con él una confrontación que podría cambiar todo. Alejandro, tenemos que hablar, dijo. En los ojos de esa persona había un atisbo de desafío, y el nudo en el estómago de Alejandro se apretó de nuevo. ¿Sería esta la prueba definitiva que cuestionaría su nuevo camino? La voz resonante de Gonzalo, un antiguo colega y competidor en el mundo empresarial, había sacudido a Alejandro de su introspección. La presión en su estómago se intensificó, no solo por la inminente conversación, sino porque Gonzalo simbolizaba el viejo mundo que Alejandro intentaba dejar atrás. Se dijo a sí mismo que tenía que mantener la calma. Estaba al borde de un cambio significativo en su vida personal y no quería que nada interfiriera. «Gonzalo», respondió Alejandro, tratando de nivelar su voz. «Ahora es el momento para hablar de negocios». La atmósfera se volvió densa entre ellos. A pesar de su intento de desviar la atención a lo profesional, la inquietud de Gonzalo parecía ir más allá del trabajo. «Sí, pero no solo de eso, Alejandro. Hemos conocido el éxito desde diferentes ángulos, pero he venido a decirte que he oído cosas sobre Valentina». Cada palabra que pronunciaba era como una gota de ácido que caía, alterando su ya frágil estado emocional. Usualmente, Alejandro habría puesto a Gonzalo en su lugar, pero en ese instante la conexión paterna lo hizo dudar. He escuchado que su última exposición ha llamado la atención de varios críticos en la industria. Pero hay algo más. Alejandro se sintió invadido por una mezcla de orgullo y miedo. ¿Qué insidias estaban por descubrirse? ¿A qué te refieres?, preguntó forzando la calma. Hay rumores sobre su método de trabajo. Su estilo es más que arte. La voz de Gonzalo se tornó conspiradora, casi un susurro. He oído que utiliza un enfoque provocador, un tipo de rebelión silenciosa que atrae a personas influyentes. Algunos dicen que puede tener un futuro más brillante de lo que crees, pero ya sabes cómo funciona este juego. Todos quieren algo. La preocupación brotó en el pecho de Alejandro. Había pasado años controlando un entorno donde las decisiones estaban fundamentadas en criterios racionales y medibles.
Ahora, estaba siendo llevado a un ámbito donde la creatividad y la expresión eran la única moneda. Valentina estaba jugando en un campo que él no comprendía. La angustia lo consumía. ¿Podría él proteger a su hija de este mundo que podía ser exigente y despiadado? Incluso escuché que hay un interés por su trabajo, invitaciones a mostrar su arte en otros lugares, continuó Gonzalo. Las palabras se le enredaban, incapaz de ocultar su admiración. Ella podría ser la próxima gran cosa, Alejandro, y dependerá de ti cómo manejar esta situación. Una mezcla de orgullo y miedo se instaló en Alejandro. Por un lado, el éxito de Valentina podría darle oportunidades que él nunca soñó tener, pero ¿a qué precio? La lucha por entender y apoyar sus decisiones sin permitir que esas sombras del pasado se interpongan en su camino, lo resultó abrumador. La conversación giró hacia nuevas estrategias de mercado y alianzas, pero Alejandro solo tenía un pensamiento. Tenía que crear un espacio seguro para su hija. No había vuelta atrás. Estaba comprometido a no ser como el padre que le había exigido a él demostrar constantemente que era suficientemente bueno. Gonzalo, gracias por la información, respondió casi automáticamente, mientras su mente se apresuraba en una tormenta de ideas. ¿Podrías darme más detalles? Creo que es hora de que Valentina y yo hablemos claramente sobre su futuro. La confirmación de Gonzalo parecía abrir una puerta. Un verdadero diálogo entre Alejandro y su hija sobre él mismo, el arte y lo que ambos anhelaban. Con cada idea que atravesaba su mente, se le ocurría una nueva estrategia para poder acompañar a Valentina sin destacarse. Era su momento de aplicar lo aprendido sobre el éxito, pero de una manera que no convirtiera a su hija en una extensión de sí mismo. Mientras se alejaba de Gonzalo con la intención de encontrar a Valentina antes de que la noche la absorbiera, Alejandro sintió la necesidad de cambiar su enfoque no solo con su hija, sino también con él mismo. Había estados de ánimo que aún no había explorado, decisiones que necesitaba tomar y una historia aún por contar. Esa noche sería clave, pensó. Benéfico o devastador, todo giraría en torno a la conversación que tendría con Valentina. La pregunta empezó a tomar forma en su mente. ¿Sería capaz de disolver el ciclo de presión y conectar con ella de una manera que ambos necesitaban? Con el corazón acelerado y la mente en ebullición, Alejandro salió a buscar a Valentina, sintiendo que el desenlace de la historia entre ellos estaba a punto de caducar. Sin embargo, en su interior, la inquietud crecía. Después de tantas preguntas, la revelación que aún no había enfrentado podría ser la que definiera su futuro. ¿Qué secretos ocultos en el arte de Valentina podría llevarlo a cuestionar su propio legado? Alejandro caminó a paso firme, pero en su interior la confusión y la ansiedad danzaban como sombras. La expectación lo acorralaba. Cada paso lo acercaba a un enfrentamiento que podría alterar no solo la relación con Valentina, sino toda la narrativa que había construido a lo largo de su vida. Podía ser que los talentos de su hija estuvieran ligados a una versión de ella que él no había querido ver. La idea lo perturbaba profundamente. En su obsesión por proteger a Valentina de los desafíos de un mundo que había demostrado ser despiadado, no había considerado que tal vez ella deseaba enfrentarlos por su propia cuenta. Se obligó a avanzar, a dejar que las dudas se desvanecieran en el aire fresco de la noche. El estudio de Valentina era un reflejo de ella misma, un caos organizado de colores, pinceles y lienzos. Mientras se acercaba, sintió que el tiempo se distorsionaba. Cada segundo parecía alargarse. Una expectativa palpable envolvía el ambiente. Batallaba contra la compulsiva necesidad de interrumpir y analizar cada detalle, cada trazo que pudiera ser una ventana hacia lo que realmente quería su hija. Al entrar, la luz suave del cuarto bañaba la escena. Valentina, inmersa en su trabajo, no se dio cuenta de que era observada. Alejandro aprovechó el momento para observarla.
su expresión intensa, los movimientos concentrados de sus manos. ¿Hasta qué punto había estado ciego al arte que ella producía y a la mujer que estaba convirtiéndose? Más que un simple proyecto artístico, parecía una declaración de intenciones, una voz clamando ser escuchada en un mundo que incapaz de apreciarlo. «Hola, Valentina», dijo, logrando que ella levantara la vista aún con pincel en mano. Su mirada fue de sorpresa, luego se tornó inquisitiva. En ese instante, Alejandro sintió que el rol de protector que había desempeñado por tanto tiempo debía abandonarse por uno más abierto, más sincero. «¿Te gustaría hablar un momento?», preguntó, esforzándose en no parecer autoritario, sino como un aliado. «Claro, papá, estoy en una especie de proceso creativo, pero siempre tengo tiempo para ti». La honestidad en sus palabras lo tocó. Esa era la conexión que anhelaba, un espacio seguro que había soñando construir. «Gonzalo me mencionó algunas cosas sobre tu exposición», comenzó, pero la percepción de su propia voz resonó dentro de su mente, recordándole que no debía simplemente ser el león en una cueva, sino un faro en medio de la tormenta. «¿Qué te contó?». La pregunta salió de Valentina con la naturalidad con la que se tiende una mano. Alejandro se detuvo, sopesando la respuesta correcta. La verdad, cruda y sincera, evitaría una comunión basada en malentendidos. «Que te están prestando atención, que podrías seguir creciendo en este mundo del arte», admitió, mientras la intensidad aumentaba. «Pero también mencionó que tu estilo provocan algunos en la industria». Valentina se encogió de hombros. «Ese es el punto, papá. El arte tiene que incomodar. Hay tanto ruido en el mundo, tanto conformismo. Si puedo, quiero desafiar eso». La pasión en su voz encendió algo dentro de Alejandro. Era un momento decisivo, la chispa que necesitaba para dejar de lado la lista de advertencias y escuchar. Se convirtió en el testigo de una conversación que podría dar forma a sus propios temores, una confrontación con su pasado. «No quiero que sientas presión por lo que he querido para ti», expresó, sintiendo cada palabra como un ladrillo que se caía de su carga anterior. «Lo que realmente me importa es que encuentres tu camino. Así que cuéntame más sobre lo que deseas lograr con tu obra. Estoy aquí para escucharte». La búsqueda de su voz la había llevado a un nuevo nivel de valentía, y ese instante demarcaba un nuevo inicio. Valentina respiró profundamente, y de inmediato se dio cuenta de que su padre estaba listo para emprender un viaje juntos. «Quiero mostrarle al mundo una visión, algo que todavía no entiende del arte. Lo que tú y yo hemos vivido, los sacrificios, los errores, todo es parte de esto, pero hay algo más que quiero que sepas». La mirada de Valentina se intensificó. «Estoy lista para tomar decisiones por mí misma. Puedo hacerlo, papá. Necesito tu apoyo, no tus expectativas». Alejandro sintió cómo sus muros de protección comenzaban a tambalearse. Había una belleza genuina en el deseo de su hija de ser auténtica en su arte, y ese deseo era contagioso. «Tienes que prometerme que harás lo que creas, incluso si eso significa ir en desacuerdo conmigo», dijo una nota de temblor en su voz. «Prometido», respondió Valentina, la energía y la conexión entre ellos transformándose. Pero en ese diálogo, Alejandro comprendió que su viaje personal aún estaba por comenzar. Realmente podría soltar el control y permitir que Valentina forjara su propio camino sin su interferencia. La inquietud de su nueva realidad lo retó a cada paso. Mientras las horas avanzaban, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no se trataba solo del papel del padre, sino de la búsqueda de su propia identidad en ausencia de expectativas añejas. El mundo artístico de Valentina podría no ser su terreno, pero en él había lecciones que aún debía aprender. Con cada palabra intercambiada, el futuro se tornaba incierto, y las preguntas crecían. ¿Sería capaz de dejar atrás sus propios anhelos
para abrazar los deseos de su hija. Esa noche iba más allá de una simple conversación. Lo que estaba en juego era algo que cambiaría la esencia de su relación, con la posibilidad de que los secretos del arte de Valentina lo llevaran a un camino inesperado. Con ese pensamiento en mente, supo que había un nuevo arte en esta exploración, el arte de dejar ir y la búsqueda por entender lo que realmente significaba ser un padre en este nuevo capítulo. La tensión creció al darse cuenta de que una decisión crucial se aproximaba. ¿Estaba él dispuesto a arriesgar el legado que había construido en su vida profesional para permitir que Valentina creara el suyo propio? La sensación de incertidumbre pervivía en el aire, mientras Alejandro se sentaba en la esquina del estudio. Valentina continuaba trabajando, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su padre. Cada pincelada que daba parecía resonar más profundamente que la anterior, empujándolo a confrontar su propia vida profesional. El mundo del arte, ese universo vibrante y caótico en el que Valentina se sumergía, contrastaba drásticamente con la rigidez de su trayectoria en los negocios. A lo largo de los años, había cultivado un enfoque pragmático, una mentalidad de éxito donde cada paso se calculaba y se trazaba con exactitud. Sin embargo, ahora cuestionaba si esa era la única manera de vivir o quizás había otras visiones que podían coexistir con la suya. Mientras Valentina hablaba sobre su exposición, Alejandro reflexionaba sobre sus propios fracasos. Cada proyecto fallido, cada estrategia que no había dado frutos, amenazaba con arrastrarlo hacia atrás. Pero entonces una chispa de inspiración emergió. ¿Qué tal si adoptaba un enfoque más abierto, más artístico en su vida? La idea lo intrigaba, despertando en él un deseo de exploración que había estado dormido por demasiado tiempo. ¿Te imaginas hacer una colaboración?, preguntó de repente, un poco más entusiasmado de lo que pretendía, la idea surgiendo con un fervor casi inesperado. Podríamos crear algo, tú traes la visión y yo, quizás, tal vez podría aportar un marco comercial. Al principio, Valentina lo miró con sorpresa. Esa no era la respuesta que esperaba. ¿Colaborar conmigo? Papá, mi arte no sigue las reglas y tú has construido tu carrera sobre ellas. Sí, pero tal vez debería aprender a disfrutar del caos, respondió, sintiendo cómo cada palabra lo empujaba hacia un nuevo concepto del éxito. El arte, como lo planteas, es un acto valiente. Quizás eso es lo que me hace falta, desatarme de la rigidez que me he impuesto. Valentina sonrió, mostrando una mezcla de admiración y escepticismo. Podría ser interesante, pero aviso, mis ideas pueden ser perturbadoras. ¿Estás realmente dispuesto a aceptar eso? La audacia de Valentina resonó en el corazón de Alejandro. ¿Cuánto tiempo había pasado limitándose a sí mismo por miedo al juicio ajeno? Años de decisiones calculadas y un legado que se sentía más como una jaula que como una casa. Cada elección encaminada a la seguridad había en realidad restringido su autenticidad. «Estoy listo para desafiarme», respondió, dejando que la determinación fluyera en su voz. «Si puedo aprender algo de ti, quiero el desafío». Decidido, comenzó a esbozar la idea de una exposición conjunta. Podríamos mostrar cómo el arte y los negocios pueden fusionarse, no como un producto, sino como una experiencia. La idea lo iluminó, uniendo aspectos de sus vidas que siempre habían estado separados. La conversación se tornó más intensa, cargada de una energía nueva. Empezaron a planear formas en las que podrían unir sus fortalezas, cada uno aportando su esencia. Pero a medida que la emoción crecía, también lo hacía la presión. Alejandro sentía que estaba poniendo su reputación en juego al aventurarse en esta dirección sin precedentes. Valentina percibió la tensión en sus movimientos. «Papá, recuerda que mi arte no busca satisfacer a nadie. No espero venderme bien, y si no funciona,
tal vez no debería incluso intentarlo. Las palabras de su hija resonaron con eco en su mente. ¿Qué pasaría si la colaboración resultaba en un fracaso? La posibilidad de hacer el ridículo ante sus colegas empresariales lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo, esa misma inquietud era lo que lo impulsaba a querer avanzar. La vida no debía ser un ejercicio de control, sino de conexión. «Lo sé», respondió resuelto, «pero también estoy aprendiendo que a veces el caos trae consigo las respuestas que buscamos. Estoy dispuesto a asumir los riesgos necesarios, incluso si eso significa fracasar». La noche avanzaba y el estudio vibraba con nuevas propuestas. Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba apoyando el sueño de su hija, sino que también estaba descubrimiento silencioso de sus propios deseos ancestrales, una exploración de lo que podía ser su vida lejos de las expectativas. Sin embargo, a medida que se sumergían en el proceso, una inquietud persistente lo acompañaba, una sombra que se cernía sobre su futuro. La conversación, aunque prometedora, lo dejaba expectante. Reflexionó sobre el momento. Estaba a punto de entrar en un reino desconocido, y aunque la posibilidad de fracaso lo asustaba, había una parte de él que anhelaba esa incertidumbre creativa. Se dio cuenta de que, en su afán por controlar todo, había olvidado aprender a arriesgarse. Al levantarse para explorar los materiales que Valentina había dispuesto, su corazón latía rápido. El arte y el peligro de enamorarse de lo imprevisto eran el nuevo lienzo de su vida, y estaba a punto de dejar que el color de lo desconocido lo envolviera. Mientras Valentina comenzaba a hablar sobre su visión de la exposición, un pensamiento emergió en la mente de Alejandro. ¿Podría su propia búsqueda de autenticidad llevarlo a descubrir una parte de él que había permanecido oculto? Quizás era tiempo de enfrentarse a sus propios miedos y salir del molde que había estado atrapando su esencia. En ese momento se sintió más vivo que nunca, pero la pregunta permanecía en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para permitirse ser verdaderamente él mismo? Al anochecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, Alejandro se halló en la frontera de un viaje que prometía cambiar no solo su relación con Valentina, sino también su concepción acerca del éxito. Pero antes de poder dar ese paso, debía enfrentar su mayor desafío, su propia resistencia al cambio. La mañana llegó con un aire renovado y fresco. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del estudio, iluminando las pinturas y haciendo que el espacio se sintiera vibrante. Alejandro respiró profundamente, sintiendo aún la inquietud que había dejado la noche anterior, pero esta vez su espíritu estaba curioso, expectante. La idea de la colaboración seguía resonando en su mente, con un eco que crecía más fuerte a medida que el día avanzaba. Decidido a aprovechar ese impulso, comenzó a elaborar un esquema, uniendo sus conocimientos empresariales y los conceptos creativos de Valentina. Cada palabra que anotaba en su cuaderno se convirtió en un acto de afirmación de sus deseos reprimidos. Pensaba no solo en cómo presentarían la exposición, sino también en cómo podrían desafiar los convencionalismos del arte y el marketing. La idea de valorar las experiencias más que los productos materiales comenzó a tomar forma en su mente. Cuando Valentina entró al estudio, lo encontró inmerso en sus anotaciones. «¿Qué estás tramando?», preguntó con una sonrisa, después de hacer una rápida evaluación de su disposición. Alejandro levantó la vista. «Esto es grande, Vali. He pensado en cómo podríamos ofrecer algo que no solo invite a la gente a mirar, sino a sentir, una obra que transforme la manera en que conectamos el arte con la vida cotidiana». La emoción pintó el rostro de su hija. «Eso suena increíble. ¿Cómo imaginas que funcionará?». Su curiosidad parecía una chispa lista para encender una llama. «Imagina una especie de instalación inmersiva.
continuó Alejandro, mientras su mente giraba a 1000 por hora, donde el público no solo observe la obra, sino que también participe en su creación. Tal vez una serie de talleres donde lo comercial se funda con la pasión. Así, logramos que las personas se sientan parte de algo más grande. La conversación fluyó y cada idea parecía ser un ladrillo que cimentaba un nuevo camino para Alejandro. Sentía que estaba, finalmente, encontrando su voz en un ámbito que antes le había parecido intangible. Pero a medida que su confianza crecía, una inquietud también emergía más fuerte que antes. El fracaso lo acechaba como una sombra constante. ¿Era realmente capaz de cruzar ese umbral? Con cada propuesta, la presión interna se intensificaba. Alejandro se preguntaba si sus colegas, los hombres y mujeres que habían elevado su reputación a un nivel casi intocable, entenderían su decisión de abrazar el riesgo. ¿Qué pasa si mi reputación se ve afectada? El pensamiento lo golpeó como un escalofrío. Papá, si temes al fracaso, el miedo se volverá tu mayor limitación, dijo Valentina con la sabiduría que a veces solo aquellas almas aventureras pueden poseer. El fracaso es parte del proceso. Lo importante es cómo te levantas después. Las palabras de su hija resonaron dentro de él, llevándolo a una profunda reflexión. Era verdad. Se había abatido con la carga de la perfección sin permitirse el error como un compañero de aprendizaje. Con cada fracaso, había dejado que su alma se ciñera al miedo. Era hora de romper esas cadenas. Sí, quizás tengo que cambiar mi perspectiva, murmuró Alejandro, más para sí que para Valentina. Mientras se aferraba a la idea que había comenzado como una chispa, comenzó a ver un vasto paisaje de posibilidades. Ahora o nunca. Sin avisar se levantó y fue a buscar su ordenador, abriendo las aplicaciones que necesitaba para elaborar un plan de acción más concreto. Imaginó el espacio de la exposición, los colores, las luces, las interacciones. Desde el fondo de su mente sentía brotar una energía renovada, casi contagiosa. Sin embargo, un pensamiento perturbador empezó a surgir. ¿Y si en su búsqueda de autenticidad lo perdía todo? ¿Y si, al liberarse de las expectativas, se encontraba con un vacío aún mayor? Esa certeza podía arruinarlo. Era un dilema que le susurraba, afilando cada palabra como un cuchillo. Alejandro sabía que este reto no solo probaba su resistencia ante el cambio, sino que también lo enfrentaba a la verdad aterradora de su propia existencia. ¿Estamos listos para dar este paso?, preguntó Valentina cortando sus cavilaciones. Estamos a punto de lanzarnos a un abismo desconocido, respondió Alejandro, sintiendo cómo la adrenalina lo invadía. Y así, mientras trazaba las bases de su nuevo proyecto, no podía dejar de cuestionar lo que realmente era importante para él. En medio de esas consideraciones, la sombra de la resistencia seguía acechando, un recordatorio de que el camino no sería fácil. El momento de darse cuenta de que la verdadera creación entraña vulnerabilidad lo llenó de determinación. Sin embargo, lo que Alejandro ignoraba está por descubrirse en el próximo horizonte, exponiéndolo a unas verdades sobre sí mismo que nunca antes había tenido que enfrentar. Tendrá la valentía para cruzar la frontera donde la autenticidad y el fracaso se encuentran, y qué descubrimientos lo aguarda en esa travesía implícita. Alejandro se sentó frente a la pantalla con un torrente de ideas fluyendo por su mente. Pero justo cuando iba a desgranar su visión, un nuevo conflicto interno apareció. La falta de experiencias previas en el campo del arte lo asaltó. Su corazón latía desbocado, recordándole su inexperiencia. Esa sensación de desasosiego había formado parte de su vida como empresario, pero ahora se tornaba más intensa. Era una etapa de exploración hacia un territorio desconocido, y la incertidumbre lo intimidaba. A pesar de las dudas, su deseo de superarse crecía.
Sintió que había llegado el momento de combinar su bagaje empresarial con el arte de una manera auténtica y emocionante. Cada línea que escribía era una batalla contra su miedo a lo desconocido. Sabía que la diferencia entre los que triunfan y los que fracasan muchas veces radica en atreverse a dar el primer paso, y para él, ese paso era la colaboración con Valentina. No puedes dejar que el miedo te paralice. Tienes que empoderarte. Recordó una charla que había tenido con un mentor años atrás. Era cierto, siempre había estado rodeado de personas que habían tomado riesgos audaces, que habían fraguado su camino en el azaroso mundo de la creatividad. Entonces, inspirándose en esa reflexión, se planteó una nueva estrategia: rodearse de aquellos que sí tenían la experiencia artística necesaria, pero sin perder su esencia central. Profundizando en su convicción, hizo una lista de posibles colaboradores: pintores, escultores, performers. Las páginas del cuaderno se llenaron de nombres y contactos mientras una creciente emoción crecía en su interior. Una vez más, se sentía vivo. Sin embargo, un nuevo temor lo agazapó. ¿Cómo presentaría esa idea a su círculo profesional, quienes siempre habían admirado su capacidad de control y perfección? Miedo a la crítica, el temor a que su voto de confianza hacia Valentina y su propio corazón se convirtieran en una oportunidad de descalabro. Pero justo cuando comenzó a tambalearse en esa espiral de inseguridades, un mensaje de Valentina interrumpió su reflexión. «Papá, podemos conversar. Hay algo en lo que he estado pensando que creo que podría interesarte». Una inquietud se apoderó de él. ¿Qué había descubierto su hija? Alejandro cerró los ojos, respirando hondo, y se levantó para dirigirse a su cuarto. Mientras esperaba, su mente divagaba. «No hay vuelta atrás», pensó con determinación. Era su oportunidad de construir algo realmente innovador, pero, curiosamente, esa emoción se fusionaba con la inquietud. Al entrar, Valentina lo miró con un brillo en sus ojos. «He estado investigando sobre instalaciones de arte interactivo. Encontré algo que podría hacer eco de nuestra idea. Pero no solo eso, también descubrí un enfoque que cambia la forma de ver las exposiciones». Alejandro, intrigado, la escuchó atentamente. Mientras Valentina hablaba, él notó en ella la pasión que le había visto crecer. Sentía que cada palabra incrementaba su deseo de unirse a ella. Lo fascinante era que su hija no solo había captado la esencia del arte, sino que había encontrado maneras innovadoras de conectarlo con la audiencia. «Me parece increíble, Vali. ¿Y cómo podemos integrarlo en nuestro proyecto?», preguntó, ya visualizando su relación como co-creadores. «Podríamos incluir elementos sensoriales, invitar a los asistentes a tocar y sentir, entender cómo el arte puede transformar su perspectiva de la vida. No solo mirar, sino vivenciar», sugirió Valentina con esa chispa distintiva que tantas veces había iluminado su existencia. La idea vibró en su interior, y un rayo de claridad iluminó su mente. Alejandro se dio cuenta de que el verdadero reto no solo consistía en desafiar el miedo, sino en abrazar las nuevas oportunidades que se presentaban ante él, contado con el respaldo de quien más confianza le daba. «Esto puede ser más grande de lo que imaginamos». La adrenalina lo inundó. «Al construir esto juntos, no solo crearé una exposición, sino una conexión auténtica con la gente». Esa noche, mientras Alejandro regresaba a su estudio, el peso de las expectativas se había aligerado. Sin embargo, la sombra del fracaso seguía al acecho. Caminar hacia lo desconocido es un viaje arriesgado. El triunfo podría estar a la vuelta de la esquina o su caída podría ser estrepitosa. Aquella noche, mientras comenzaba a esbozar las ideas que Valentina había compartido, se sintió más vivo que nunca. Pero el futuro seguía siendo incierto.
¿Qué retos inesperados les esperaban en este camino lleno de oportunidades? La adrenalina anticipaba una revelación que cambiaría no solo su proyecto, sino su relación y su visión de sí mismo. La realización personal de Alejandro había comenzado a florecer de manera inesperada. La colaboración con Valentina había desatado no solo su deseo por el arte, sino también una nueva forma de ser. La exposición se acercaba a pasos agigantados y cada día se sentía más conectado a su hija y a sus deseos. Juntos estaban construyendo un espacio donde cada trazo, cada pincelada, se convertía en un testimonio de sus historias entrelazadas. El día de la exposición llegó. El bullicio de la galería no era solo ruido, era el latido de una nueva vida que respiraba en su interior. La sala estaba decorada con un eclecticismo vibrante, cada obra de Valentina transmitiendo un mensaje poderoso a sus visitantes. Alejandro se sentía como un espectador y a la vez parte de un fenómeno que superaba cualquier éxito empresarial que hubiera conocido. La noche inaugural se llenó de risas, conversaciones apasionadas y un aire de aventura. Vio a Valentina interactuando con los visitantes, su confianza brillando con cada palabra. Los agrupamientos en torno a las instalaciones sensoriales mixtas eran un espectáculo en sí mismos. Personas moviéndose, riendo, emergiendo en un espacio que evocaba conexión y reflexión. Mientras se desplazaba por la sala, un grupo de críticos y artistas por igual se acercaban a él. Una periodista famosa lo reconoció. Alejandro, es increíble ver a alguien del mundo empresarial apoyando el arte de esta manera. No se ve comúnmente y es un soplo de aire fresco. Las palabras resonaron en su mente. Justo en ese momento se abrió un mundo de posibilidades. No solo estaba apoyando a Valentina, sino que estaba rompiendo barreras. Era un testimonio palpable de crecimiento no solo personal, sino profesional. Una transformación que desafiaba su comprensión de éxito. Lo que hemos creado aquí es más que arte, es un espacio seguro para la expresión. Estoy aprendiendo tanto de Valentina como lo que ella de mí, manifestó Alejandro. Cada palabra que pronunció lo conectó con la parte más auténtica de su ser. Al final de la noche, Alejandro se tomó un momento para observar a Valentina entre la multitud. La sonrisa en su rostro iluminaba la sala. Había un brillo en sus ojos que Alejandro no había visto en años. Esa conexión que había anhelado, el entendimiento mutuo que habían forjado en el proceso, lo llenaba de profunda satisfacción. Cuando el evento terminó, Valentina se acercó a él, suspirando con una mezcla de agotamiento y felicidad. «No puedo creer que esto haya sucedido, papá. Estoy tan agradecida de que hayas decidido unirte a mí en este viaje». Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y amor. «No solo para ti. Me he redescubierto a mí mismo en el camino. Esto fue un viaje de doble sentido. Hiciste que me enfrentara a mis propios miedos y a las cadenas que había creado». Valentina sonrió, sus ojos brillando con comprensión. «Espero que siempre podamos seguir creando juntos y desafiando lo convencional. Gracias por tener la valentía de unirte a mi mundo». Ese fue el momento decisivo. No solo le había devuelto el amor paternal, sino que también le había entregado a Valentina la clave para crear y vivir sin limitaciones. Ahora, Alejandro se sentía completo, con su huella y su legado asegurados a través del arte y su apoyo genuino hacia Valentina. La transformación que había experimentado lo había llevado a un estado de confianza auténtica y competencia. Su tiempo en la oficina no se sentía vacío. Los números y las estadísticas ahora eran un reflejo de la pasión que había alimentado. Había logrado despojarse de las expectativas que habían causado su desconexión con la verdadera esencia de su vida. Y así, a medida que miraba hacia el futuro, se sintió preparado para los desafíos que vinieran.
La exposición había sido un gran éxito, y la amistad y conexión con Valentina lo había llenado de satisfacción, no como empresario, sino como padre. Introducirse en el mundo del arte y abrir su corazón le prometía no solo a ella, sino también a sí mismo, un nuevo camino hacia la autoaceptación y la creatividad. Esto había sido un viaje de transformación individual, una búsqueda para recuperar lo que realmente importaba. Era el momento de construir un futuro basado en la autenticidad, donde tanto él como Valentina podían seguir creciendo sin límites impuestos. La promesa de su nueva vida resonaba en el aire. Este era el comienzo de algo verdaderamente extraordinario, y Alejandro sabía que nunca miraría atrás. Ahora, antes de que te vayas, hay algo urgente que debes hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te transformarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas historias. Comenta aquí abajo tus reacciones y teorías sobre este final espectacular. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a que estas historias sigan transformando vidas. No esperes ni un segundo más.